Ya, ¿cómo están, chiquillas? Esto es un video explicativo para poder resolver una parte del trabajo, ¿cierto? Del último trabajo correspondiente al mes de noviembre, ¿sí? Del trabajo nuclearizado por asignaturas. En la parte de matemática se va a evaluar, ¿cierto? Algunos conceptos que ustedes tienen que investigar y también hay una parte numérica y justamente este video es para ayudar en la parte numérica del trabajo. En esta parte entonces, como dice acá, este Excel se lo puede compartir. Eh, Vamos a trabajar dos cosas. Vamos a trabajar el interés simple y compuesto que está en esta hoja y vamos a trabajar la tabla de amortización que está en la siguiente página. Entonces yo les voy a enseñar a cómo construir esta tabla de amortización, cómo calcular, ¿cierto? Los capitales finales, ya sea usando un interés simple como también un interés compuesto, y con la finalidad de que ustedes también puedan tomar mejores decisiones a la hora de solicitar un crédito o a la hora también de invertir, ya sea en fondos mutuos, en depósitos a plazo y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a partir presentando dos ecuaciones o dos fórmulas que son las del interés simple, que está acá, y la del interés compuesto, que está acá a la derecha. ¿Qué significa cada una de las letras que están en cada una de las fórmulas? Está en la tabla que está acá. Entonces CF, ¿cierto? CF corresponde al capital final, la plata que queda al final. CI, capital inicial. I es interés y T es tiempo. Acá tenemos que, me faltó la I minúscula, que es tasa de interés. No confundir entonces la I mayúscula con la I minúscula. La I minúscula es una tasa. Generalmente está dada, ¿cierto?, en porcentajes, como está acá, mientras que el interés, que se simboliza por la letra I mayúscula, corresponde al dinero que yo pago por intereses. Por ejemplo, si yo pido un crédito de 5 millones y termino pagando 7 millones, por ejemplo, los 2 millones de diferencia son intereses, ¿sí? Intereses entonces sería de 2 millones, mientras que I minúscula corresponde a la tasa de interés. Ahí hay que hacer una distinción bien importante. Ya, entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular, cierto? Nos vamos a poner en una situación hipotética, vamos a considerar estas tablas que están acá, vamos a considerar un banco A y vamos a considerar un banco B. El banco A nos entrega una tasa del 7,6%, mientras que el banco B nos entrega una tasa del 8,3%. Vamos a suponer que estas tasas serán anuales. Y el número de cuotas aquí se simboliza, ¿cierto? Para el banco A vamos a pagar el crédito que vamos a solicitar en 10 años, mientras que para el banco B lo vamos a pagar en 8 años. Entonces, ¿cuál va a ser mi capital inicial o cuánto dinero yo voy a solicitar al banco? Van a ser 6 millones en ambos casos. Entonces, ¿cuál es la situación hipotética? La situación hipotética es que nosotros vamos a solicitar un crédito de 6 millones, o más bien dicho, vamos a comparar, ¿cierto? Si yo necesito pedir un crédito de 6 millones, vamos a comparar lo que me entrega el banco A, su tasa y el número de cuotas, con la tasa y el número de cuotas del banco B y vamos a decidir qué es lo que más nos conviene. Lo vamos a analizar entonces desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del interés simple y desde el punto de vista del interés compuesto, y vamos a ver las diferencias entre cada uno. ¿Cómo lo hacemos entonces? Esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto? En su actividad, es exactamente lo mismo. Lógicamente, acá yo lo estoy haciendo con Excel, ¿cierto? Porque es más fácil para mí poder ilustrar cómo calcularlo, ¿cierto? Ya que lamentablemente, no tengo cámara para explicarlo en una pizarra. Entonces, voy a usar la herramienta del Excel para poder calcular, pero lógicamente ustedes tienen que hacer sus cálculos, ¿cierto? Esta vez está permitido usar calculadora, lo pueden hacer a mano, ¿cierto? De la misma manera que yo lo voy a hacer en Excel, pero ustedes lo van a hacer ayudados de una calculadora. Ahora, obviamente, si ustedes quieren hacerlo en Excel, también pueden hacerlo. Obviamente. Ahí se los dejo a criterio de cada uno de ustedes.
Ya, entonces, vamos a interés simple. Cuando estamos hablando de interés simple, entonces me tengo que fijar en la fórmula que marqué. Intereses. De hecho, aquí me dice al tiro, ¿cierto? Los intereses van a ser igual a el capital inicial multiplicado por la tasa de interés, multiplicado por el tiempo o por el número de cuotas. Entonces, es una fórmula bastante sencilla, ¿cierto? Solamente tenemos que multiplicar mi capital inicial multiplicado, ¿cierto?, por la tasa de interés, multiplicado por el número de cuotas, que es 10. Le damos Enter y nos da los intereses a pagar, 4.560.000 pesos. Listo. Ahora, capital final. ¿Cómo calculamos el capital final? Nos vamos a la fórmula que está acá. El capital final, entonces, o lo que yo tengo que pagar al final del crédito, va a ser, ¿cierto?, el monto inicial del crédito, CI, más los intereses que yo acabo de calcular. Perfecto, entonces lo que tengo que pagar finalmente por este crédito va a ser 6 millones más 4.560.000. Finalmente, entonces, lo que tengo que pagar al final del crédito, ¿cierto?, va a ser, vamos a agrandar esto, y son 10.560.000 pesos. Listo. Eso es todo, ¿cierto? Obviamente este es un caso hipotético, ¿verdad? Me imagino que las tasas de interés no son tan altas, sobre todo en este tiempo, ¿cierto? Hay una disminución de las tasas de interés para que la gente pueda invertir más y solicitar más créditos. Así que este es un caso hipotético, bastante plata en intereses, es bastante difícil que eso vaya a pasar en la realidad. Generalmente uno termina, si es que pide un crédito de 6 millones, quizás termina pagando 2 millones o algo así. Vamos a ver entonces el caso del banco B. En el banco B, entonces, tenemos que hacer exactamente lo mismo, multiplicar los 6 millones por la tasa de interés por el número de cuotas. Acuérdense que la multiplicación es conmutativa, ¿cierto? Si yo multiplico primero los 6 millones por los 8 y luego por los 8,3%, da exactamente lo mismo. Damos Enter entonces y acá nos da que los intereses a pagar para el banco B son 3.984.000. Finalmente, entonces, el monto final que yo voy a pagar por este crédito va a ser los intereses más mi capital inicial, y eso me da un total de 9.984.000 pesos. Eso es lo que yo terminaría por pagar por este crédito solicitado al banco B. Ahora, una consideración importante. Cuando yo les doy una tasa de interés, por ejemplo, del 7,6%, ustedes no tienen que multiplicar 7,6 por 10 por 6 millones. Eso estaría erróneo. Acuérdense que cuando estamos hablando de un porcentaje, esto significaría así. Numéricamente sería 7,6%. 7,6%. Entonces, el número que yo les doy como tasa de interés, que en este caso es 7,6, para que ustedes lo puedan trabajar como número, deben siempre dividirlo entre 100. 0,076. Vamos a hacer la prueba. Si yo multiplico entonces los 6 millones por la tasa de interés, que ahora no voy a colocar 7,6%, sino que voy a colocar el número que calculé acá, y lo multiplico de nuevo, ¿cierto?, por el tiempo. Estoy aplicando la misma fórmula, solo que en vez de colocar 7,6%, lo pasé a número, dividiéndolo por 100. Me tendría que dar, obviamente, los 4.560.000. 4.560.000. Esa es la forma que usted tiene que trabajar su tasa de interés. Si usted llega y multiplica por 7,6, mire lo que va a pasar. Me darían 456 millones de intereses. Eso lógicamente está fuera de todo pronóstico. Entonces, ojo con eso, por favor, no multiplique por 7,6, sino que debe dividirlo por 100 antes. Perfecto. Dicho eso, entonces, vamos ahora a pasar a interés compuesto. La fórmula del interés compuesto está acá a la derecha, es un poco más compleja. Si ustedes se fijan, ¿cierto? La fórmula de interés compuesto nos dice que el capital final va a ser igual a el capital inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés
y este factor lo elevamos, ¿cierto?, a t. Entonces acá hay una potencia que hay que calcularla. Lógicamente, entonces, por estos cálculos es que es recomendable usar calculadora para llegar a los resultados finales. Como la fórmula del interés compuesto tenemos despejado el capital final, me conviene partir calculando el capital final en vez de los intereses. Si ustedes se fijan, acá en el interés simple, el interés está despejado, entonces obviamente se me hace mucho más sencillo partir calculando el interés. Ahora entonces en el interés compuesto vamos a partir calculando el capital final. El capital final dice la fórmula que es igual al capital inicial, 6 millones, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, 7,6%. Si no lo trabaja en porcentaje, recuerde que es 0,076. La selecciono, cerramos, y ahora tengo que elevar al número de cuotas. Y déjenme ver si esto pasó. No pasó. Vamos a elevar al número de cuotas, que no me lo tomó en consideración, que es 10. Ahí sí estaría completando nuestra fórmula. Lo pueden ver acá arriba, ¿cierto? Tenemos B15, que es el capital inicial, multiplicado por 1 más la tasa de interés, y esto está siendo elevado. Este sombrerito significa elevado en el Excel. Obviamente, ¿cierto? Ustedes lo tienen que calcular en la calculadora, ahí obviamente tiene otro símbolo. Y lo elevamos a 10, porque 10 corresponde al número de cuotas. Acuérdense que el T, que está acá, que representa tiempo, representa siempre número de cuotas. Le damos Enter y tenemos nuestro capital final, 12.481.706. Finalmente, ¿cómo calculamos el interés? El interés se calcula, ¿cierto? Obviamente partiendo de la fórmula que teníamos acá, ¿cierto? Basta con despejar y eso pasa, ¿cierto? Pasando el capital inicial al lado contrario con signo contrario. Por lo tanto, los intereses, ¿cierto?, van a ser igual al capital final menos el capital inicial. Ahí están mis intereses, 6.481.706. Vamos al banco B. En el banco B hacemos la misma fórmula, entonces calculamos el capital final, primero seleccionando el capital inicial, multiplicado, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado al número de cuotas. Le damos Enter, agrandamos el espacio y ahí está. 11.354.785. Finalmente los intereses que vamos a pagar sería el número que acabamos de calcular, ¿cierto? Que es el capital final, menos nuestro capital inicial. 5.354.785. Con esta información nosotros ya podríamos, ¿cierto?, dar un veredicto de qué nos conviene o qué banco nos conviene más, teniendo, ¿cierto?, en consideración lo que acabamos de calcular. Además, también podemos sacar una conclusión con respecto al interés simple y el interés compuesto, ¿cierto? Uno da más interés que el otro. Cuando nosotros pedimos un préstamo, ¿cierto?, lógicamente necesitamos pagar menos intereses, o los menos intereses posibles. Pero cuando nosotros invertimos, por ejemplo, si nosotros invertimos plata en un depósito a plazo o si invertimos plata en fondos mutuos, lo que nos conviene obviamente es ganar la mayor cantidad de intereses posible. Entonces ahí tienen que hacer el juego. Si ustedes, claro, piden un crédito, queremos pagar menos intereses, pero si nosotros invertimos nuestro dinero, necesitamos ganar más intereses. Perfecto. Entonces ahí están los cálculos que ustedes tienen que hacer, ¿cierto?, en la guía, solo eso. Obviamente, si tienen algún tipo de duda, pueden contactarme. Ahora vamos a pasar entonces a revisar la tabla de amortización. La tabla de amortización a nosotros nos va a decir qué porcentaje o qué parte de la cuota que nosotros pagamos en un crédito se destina a intereses, ¿cierto? Y qué parte se destina efectivamente a bajar la cantidad de dinero que nosotros pedimos, que se llama amortización. Entonces,
Entonces, la cuota, en este caso, ¿cierto? Yo les voy a dar una tabla, y en la tabla que yo les doy, en la guía, también les doy el valor de la cuota. Eso se las doy yo. Lo que tienen que calcular ustedes, obviamente también les doy la deuda inicial. Todo eso se lo doy yo. Entonces le doy la deuda inicial, le doy la cuota, le doy la tasa de interés y le doy el número de periodos. ¿Sí? Entonces lo que usted va a tener que hacer es esto, ¿cierto? Comparar también dos bancos con dos tasas de interés distintas y número de cuotas distintos, tal cual como en el ejercicio anterior de interés simple y compuesto, comparación de dos bancos. Entonces, como les decía, yo les voy a dar la deuda inicial y les voy a dar el valor de la cuota. Recuerden que cuando ustedes pagan un crédito, la cuota siempre es la misma, ¿cierto? Siempre es la misma. Si yo pago un crédito, pido 600.000 pesos, ¿cierto? A tanto periodo de plazo, yo todos los meses voy a pagar una cuota y esa cuota siempre será la misma. Por eso acá la cuota, ¿cierto? Es la misma siempre. Solo que en la deuda inicial, o lo que nosotros pedimos, vamos a simular que son 15 millones. Recuerden que nos estamos pidiendo un crédito de consumo, ¿cierto? En un crédito de consumo quizás vamos a pedir menos plata. Para comprarnos un auto, por ejemplo, podemos pedir 3, 5 millones, o para comprar, no sé, cualquier cosa que nosotros necesitemos. Generalmente los créditos de consumo son menores que 15 millones, pero ahora estamos considerando, ¿cierto?, que usted tiene un emprendimiento y necesita 15 millones ahora ya para generar ese emprendimiento. Entonces las cuotas serían de 3.600.000, un poquito más, a 5 años, o sea que en 5 años, ¿cierto?, yo tengo que generar 3 millones, ¿cierto? Todos los años, durante 5 años, yo tengo que pagar 3.600.000 pesos. Ahora, obviamente, esto lo estamos calculando al año, pero si nosotros quisiéramos calcularlo en meses, ¿cierto? La cuota basta con dividirla en 12 y tendríamos la cuota mensual. Ya, ¿qué más entonces? Esta cuota, yo les comentaba que en parte sirve para pagar efectivamente la plata que nosotros pedimos y otro porcentaje se destina a pagar intereses. Por lo tanto, la suma del interés más la amortización me tiene que dar la cuota. Vamos a ver. Nosotros dijimos que la suma del interés más la amortización me tiene que dar la cuota. Y efectivamente nos da la cuota. Entonces, esta cuota de 3.600.000 se divide en 1 millón se va solo a intereses y 2.600.000 se va a efectivamente a bajar el monto de mi cuota. O sea, de mi deuda inicial, perdón. Ya, entonces, yo les voy a entregar la tabla de esta forma. Así les voy a entregar la tabla. O posiblemente solamente con la primera cuota, pero ustedes saben que las cuotas son iguales, entonces obviamente repetimos, ¿cierto?, la cuota hacia abajo. ¿Cómo calculamos el interés de la cuota? Multiplicando la deuda inicial por la tasa de interés. Si nosotros multiplicamos entonces esos dos factores, nos da el interés. La amortización. La amortización, recuerden que es la cuota menos lo que yo pago en intereses. Me da la amortización, que es el saldo que efectivamente ha disminuido de mi deuda inicial. Y el saldo final entonces va a ser mi deuda inicial menos lo que yo amorticé, es decir, lo que en realidad pagué de mi crédito, porque esos intereses ustedes saben que van al banco como ganancia para ellos. Entonces la deuda final, al finalizar el primer año de pago, es de 12.375.000. Al iniciar el segundo año de pago, yo voy a tener, ¿cierto?, el mismo saldo. Estoy iniciando el otro periodo. Entonces parto con la deuda, ¿cierto?, que terminé el año anterior. Intereses. Intereses dijimos que siempre va a ser la deuda inicial por la tasa de interés. Le damos Enter y ahí están mis intereses. Amortización va a ser igual a mi cuota menos mis intereses y finalmente el saldo final, ¿cierto? Luego de haber pagado todas mis cuotas a lo largo del segundo año, será entonces mi deuda inicial menos la amortización. Al finalizar entonces el segundo año me quedan 9.576.000 por pagar.
que lógicamente, ¿cierto?, al inicio del tercer año va a ser la misma cantidad. Entonces la vamos a copiar acá. Mis intereses, ya lo hemos dicho, ¿cierto?, es igual a la deuda inicial del periodo por la tasa de interés. Acuérdese que la tasa de interés debe dividirla por 100 para calcular este resultado. Le damos Enter y ahí tenemos los intereses. Amortización, mi cuota, menos el pago de mis intereses. Eso es lo que yo realmente pagué del crédito durante el año 3. Finalmente, el saldo al final del periodo 3 sería entonces lo que tenía al principio del año, menos todo lo que pagué durante el año, ¿cierto?, que es mi amortización. Eso me daría el saldo final del periodo 3, el saldo final del periodo 3, que como dijimos sería exactamente igual, ¿cierto?, al saldo inicial del periodo 4. Intereses, mi deuda inicial por la tasa de interés. La amortización, el valor de mi cuota, menos los intereses. Perfecto. Saldo final entonces, deuda inicial menos lo que amorticé durante el año 4. Ese es el saldo final entonces que tengo en el año 4, que va a ser igual, ¿cierto?, al saldo inicial del periodo siguiente, que es el 5 y último. Intereses sería entonces mi deuda inicial multiplicado por la tasa de interés. Mi amortización sería igual entonces a mi cuota menos los intereses. Y finalmente el saldo final, ¿cierto?, sería en este caso 0, porque sería, ¿cierto?, la deuda inicial menos la amortización que yo tengo acá, ¿cierto?, que yo pagué durante este año, y eso me da 0 porque efectivamente ya pagué mi crédito. Aquí lo termino de pagar entonces. Esta entonces es la tabla de amortización. Si ustedes se fijan, los intereses al principio pago mucho interés y al final pago pocos intereses. Mientras que la amortización va pasando completamente a lo contrario, ¿cierto? Al principio no amortizo mucho mi deuda, pago más intereses que lo que efectivamente yo solicité al banco, pero al final del crédito termino pagando mucho más de mi crédito y mucho menos en intereses. Entonces, lógicamente, si nosotros sumamos todo esto de la amortización, lógicamente me tendría que dar mis 15 millones. Así entonces nosotros podemos comprobar que lo que hicimos efectivamente está correcto. Si yo sumo entonces toda mi amortización durante todos los periodos, me tendría que dar 15 millones. 15 millones. Y entonces los intereses totales sería, ¿cierto?, la suma de todos los intereses de todos los años. Entonces yo terminaría pagando 3 millones en intereses. Esto es bastante cercano a la realidad. Bastante cercano a la realidad. O quizás este valor es un poco bajo para los 15 millones. Generalmente se termina pagando unos 5 millones más, 4 millones y medio por ahí. Pero está bastante cercano a la realidad. Entonces este sería, ¿cierto?, los intereses finales que yo pagaría. Y la columna entonces de amortización nos daría, si nosotros la sumamos, ¿cierto?, nos daría o nos tiene que dar el saldo inicial que nosotros solicitamos como crédito. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes entonces en esta actividad? Lo que tienen que hacer es esta tabla, ¿cierto?, de amortización, pero hacerlas 2 veces, con el banco A y con el banco B. Lógicamente la deuda inicial va a ser la misma. Quizás sean 15 millones o quizás lo cambie, ahí voy a ver. Pero la deuda inicial para los dos bancos será la misma, porque la idea es que ustedes comparen, ¿cierto?, dónde pago más intereses, dónde pago menos, qué me conviene más, ¿sí? Lo que tienen que ver acá también es el número de cuotas. En el banco B será 5, al igual que el ejemplo que les acabo de dar, mientras que en el banco A va a ser de 7, ¿sí? Entonces ahí usted me tiene que dar alguna sugerencia, ¿cierto?, para poder elegir la mejor opción.
Entonces, esto, me imagino que yo se lo voy a hacer llegar a través de su profesora jefe, esta tabla ya construida, para que ustedes se vayan guiando un poco cómo hacerlo, al igual, ¿cierto?, que los cálculos que hicimos acá. También se los voy a hacer llegar para que ustedes vayan viendo cómo lo hicimos, ¿cierto? Y vayan resolviendo dudas en caso que la tengan. Si tienen más dudas o les pasó algo inesperado, ¿cierto? En el cálculo de algún interés o algún capital o algún factor, obviamente pueden escribirme y lo solucionamos. Eso entonces, espero que haya sido de ayuda, espero que le haya servido entonces y es materia bien relevante de financiamiento, ¿cierto? Sobre todo para el curso que ustedes también están teniendo de emprendimiento. Así que eso, que estén muy bien y estamos en contacto.